La dueña millonaria fingió ser una simple empleada en su propio restaurante. Pero la manera en que la trataron la dejó en lágrimas, y su reacción dejó a todos en shock. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Micaela Sanz había construido su carrera con una dedicación inquebrantable. Era conocida por haber transformado la cadena de restaurantes fundada por sus padres en un imperio gastronómico de renombre, donde la calidad y el trato justo hacia los empleados eran la piedra angular del éxito. Desde joven, sus padres le enseñaron que no bastaba con ofrecer buena comida, había que crear un ambiente de respeto y dignidad para todos. Esta filosofía la había acompañado a lo largo de su carrera y, al asumir la dirección del negocio, se aseguró de rodearse de gerentes de confianza y responsables. Su padre, un hombre de firmes convicciones, había sido un mentor fundamental en su vida. Desde pequeña, él la llevaba al restaurante principal y le mostraba cómo se manejaban las operaciones, enseñándole que el liderazgo no se trataba solo de mandar, sino de ser un ejemplo para los demás. En uno de esos días, durante una inspección de la cocina, su padre le dijo algo que quedó grabado en su memoria. Micaela, un buen líder sabe delegar y confiar, pero también sabe cuándo intervenir, le dijo con firmeza, mientras ajustaba su mandil y observaba la cocina en plena acción. La confianza es la base de cualquier relación, pero nunca olvides que hay que mantener los ojos abiertos. Siempre. Las palabras de su padre resonaban en su mente incluso ahora, tantos años después, cada vez que enfrentaba un reto o una decisión difícil. Micaela había aprendido a confiar en sus gerentes y empleados, dándoles la libertad de administrar las franquicias, pero sabía que la confianza debía ser merecida y, ocasionalmente, puesta a prueba. Una noche, mientras revisaba los correos en su despacho, su secretaria personal, Verónica, entró en la oficina con una expresión preocupada. Era raro ver a Verónica nerviosa, ella siempre mantenía la compostura y la profesionalidad, incluso en las situaciones más tensas. Micaela notó de inmediato la diferencia. «Señora Sanz, llegó esto para usted», dijo Verónica, entregándole un sobre sellado. «No tiene remitente, y, bueno, creo que debería leerlo de inmediato». Micaela observó el sobre con cautela, sintiendo una inquietud que la hizo dejar a un lado los documentos que estaba revisando. Al abrir el sobre, encontró varias cartas anónimas que narraban episodios de abuso laboral y discriminación en uno de sus restaurantes más exitosos. Mientras leía, sus ojos se abrían con incredulidad ante las descripciones detalladas de maltratos cometidos por Alfredo, el gerente a cargo, y por Paola, una de las meseras más veteranas. Las palabras escritas eran claras. Los empleados se quejaban de un trato despectivo y racista hacia los trabajadores de menor rango y hacia los clientes que no cumplían con los estándares de apariencia que Alfredo y Paola consideraban adecuados. Las cartas relataban cómo Alfredo castigaba a aquellos que cometían el más mínimo error, asignándoles las tareas más difíciles y menospreciándolos públicamente. En un pasaje de una de las cartas, un empleado anónimo describía cómo Paola ignoraba a los clientes que no parecían adinerados y se reía junto con Alfredo de aquellos que se atrevían a quejarse del mal servicio. «Esto no puede ser verdad», murmuró Micaela, con una mezcla de sorpresa y rabia. Verónica la miraba con la misma preocupación. Ella conocía a Micaela desde hacía años y sabía que la justicia y el respeto hacia sus empleados eran esenciales para ella. Micaela dejó las cartas sobre su escritorio y se levantó, caminando hacia la ventana de su oficina. La ciudad de Buenos Aires se extendía ante sus ojos, iluminada y vibrante. La sensación de éxito y control que siempre la acompañaba se había desvanecido con esas cartas. Ahora, lo único que sentía era el peso de una traición. Sus padres siempre habían luchado por un ambiente laboral respetuoso y justo, y Micaela había continuado con ese legado. No podía permitir que algo así ocurriera en uno de sus propios restaurantes. Pero tampoco podía arriesgarse a hacer una acusación precipitada basada solo en cartas anónimas. Necesitaba ver por sí misma lo que estaba sucediendo. Micaela pensó en su padre, en todas las veces que le había insistido en observar, en no confiar ciegamente.
Recordó cómo él se tomaba el tiempo de hablar con los empleados, de ver la cocina y el salón como una gran familia, donde cada persona tenía un papel vital. Aquella enseñanza de la observación constante y la intervención justa era algo que había aplicado a lo largo de los años. Esa noche, tomó una decisión. No hablaría directamente con Alfredo, pues si él era culpable de lo que las cartas describían, haría todo lo posible por ocultarlo. Tenía que ser cuidadosa y, sobre todo, tenía que asegurarse de descubrir la verdad sin levantar sospechas. A la mañana siguiente, en su despacho, se encontraba reunida con su secretaria personal, Verónica, quien notó la preocupación en el rostro de Micaela. Sin necesidad de demasiadas palabras, Verónica comprendió que algo no andaba bien. ¿Qué planeas hacer, Micaela?, preguntó Verónica con cautela. Voy a infiltrarme como una nueva empleada, respondió Micaela, con voz firme. Verónica se mostró sorprendida, pero no dijo nada. Conocía a Micaela lo suficiente como para saber que una vez tomada una decisión, no había vuelta atrás. Sin más, Micaela envió un correo al gerente del restaurante, Alfredo, informándole que había contratado a una nueva mesera, quien se presentaría al día siguiente para iniciar su periodo de prueba. No proporcionó detalles adicionales, confiando en que su perfil bajo y un nombre falso serían suficientes para pasar desapercibida. En la oficina, mientras terminaba de revisar los detalles de su plan, Micaela sintió un nudo de incertidumbre en su estómago. Había enfrentado muchos retos a lo largo de su carrera, pero este era diferente. No se trataba de inversiones o estrategias de expansión, sino de la dignidad de las personas que trabajaban para ella. Y no iba a permitir que nadie abusara de esa confianza. Recordó la última conversación que tuvo con su padre antes de que él falleciera. Había sido una conversación breve, pero significativa, en la que su padre le insistió en mantener siempre los principios que ellos habían defendido. Micaela, le había dicho él, nunca olvides que el verdadero valor de un líder está en su capacidad para enfrentarse a la verdad, por dolorosa que sea. Aquella noche, mientras organizaba los últimos detalles de su plan, Micaela se recordó a sí misma que ser un líder significaba enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. No podía delegar esta responsabilidad, y menos cuando estaba en juego la integridad de todo lo que sus padres y ella habían construido. Al amanecer, Micaela estaba lista para su nueva misión. Con un uniforme sencillo y un nombre falso, estaba a punto de enfrentarse a la verdad detrás de su propio imperio. Micaela se presentó en el restaurante a primera hora de la mañana, vestida con un sencillo uniforme de mesera y con una actitud humilde y reservada. Había optado por un nombre común, Laura García, para evitar cualquier sospecha. Aunque conocía bien cada rincón de su empresa, caminar por esas instalaciones con una nueva identidad era como ver su propio negocio desde una perspectiva diferente. Micaela, bajo su nueva apariencia, se sintió vulnerable e incómoda, pero esa incomodidad le recordó la razón por la que estaba allí. El restaurante, situado en un elegante barrio de la ciudad, era uno de los más exitosos de su cadena. Desde fuera, todo parecía en orden, con una fachada moderna y bien cuidada, y una entrada amplia que invitaba a los clientes a entrar. Era la imagen perfecta de lo que Micaela había imaginado siempre para su empresa. Sin embargo, las cartas que había recibido le indicaban que algo oscuro se escondía detrás de esa fachada impecable. Al llegar, fue recibida por Paola, la mesera encargada de coordinar al personal. Paola tenía la apariencia de una profesional con experiencia, con su cabello perfectamente recogido y una actitud de autoridad que la hacía destacar entre los demás empleados. La observó de pies a cabeza y arqueó una ceja al ver a Micaela. ¿Eres la nueva?, preguntó Paola, sin molestarse en ocultar su tono de desdén. Sí, soy Laura, respondió Micaela, intentando sonar segura de sí misma. Paola apenas hizo un gesto de afirmación y la condujo hacia la cocina, donde un grupo de empleados estaba ocupado preparando los ingredientes para el almuerzo del día. La cocina era el corazón del restaurante, y Micaela había supervisado personalmente el diseño de cada espacio, asegurándose de que todo funcionara de forma eficiente. Ahora, bajo su identidad falsa,
se sentía como una extraña en su propio reino. Paola la dejó frente a Alfredo, el gerente, un hombre de unos 50 años, con un porte serio y una expresión que transmitía autoridad. Alfredo la miró con frialdad y examinó su uniforme como si quisiera encontrar algún defecto. «Te han contratado por recomendación», dijo Alfredo, cruzando los brazos. «Espero que eso signifique que sabes hacer tu trabajo y que no me vas a dar problemas». «Haré mi mejor esfuerzo», respondió Micaela con humildad, agachando la cabeza para ocultar su mirada, pues temía que Alfredo notara algo sospechoso. «Más te vale», gruñó Alfredo, antes de girarse para dar órdenes al resto del equipo. A lo largo de los primeros días, Micaela fue asignada a las tareas menos valoradas del restaurante: limpiar mesas, fregar el suelo y llevar los platos sucios a la cocina. Sin quejarse, aceptó cada asignación con calma, observando atentamente la dinámica del lugar y la forma en que Alfredo y Paola manejaban a los empleados. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Pronto se dio cuenta de que las quejas anónimas no eran exageradas. Alfredo era un hombre que gobernaba con mano de hierro, y su trato hacia los empleados era, en el mejor de los casos, despectivo. Respondía a cualquier equivocación con gritos y amenazas de despido, y hacía comentarios hirientes que minaban la moral de su equipo. Por su parte, Paola se mostraba cómplice y actuaba de manera fría y autoritaria, disfrutando de su posición de poder sobre los empleados más jóvenes. Uno de los empleados que más sufrió bajo el mando de Alfredo y Paola fue Gregorio, el recepcionista. Gregorio era un hombre mayor, de origen humilde, que se esforzaba por hacer bien su trabajo, pero cualquier error menor era motivo para que Alfredo lo humillara frente a los demás. Micaela observó en más de una ocasión cómo Alfredo reprendía a Gregorio por detalles insignificantes, acusándolo de ser un inútil y amenazándolo con despedirlo si no se corregía. «Si no puedes hacer ni esto bien, ¿para qué te pago?», le gritó Alfredo una tarde, arrojando un manojo de papeles al suelo. «Te estás volviendo un estorbo». Gregorio, con la cabeza baja, se disculpó y recogió los papeles en silencio. Micaela sintió una mezcla de rabia e impotencia al ver la situación, pero sabía que no podía intervenir aún. Debía mantener su papel de observadora hasta que tuviera pruebas suficientes. A medida que los días pasaban, Micaela también fue testigo del maltrato hacia los clientes. Alfredo y Paola hacían diferencias evidentes entre los clientes que consideraban importantes y aquellos que no. A los primeros los trataban con sonrisas falsas y cumplidos vacíos, mientras que a los segundos les dirigían miradas despectivas y una actitud indiferente. Micaela se percató de que la discriminación no solo era por la apariencia económica de los clientes, sino también por su origen y su raza. Un día, mientras servía a una familia de turistas, Paola se acercó a ella y, al ver que les estaba dedicando tiempo para explicarles el menú, la interrumpió bruscamente. «No pierdas tiempo con estos», le susurró al oído. «No van a dejar buena propina». Micaela asintió, manteniendo la calma, pero por dentro se sintió disgustada. Estaba claro que Paola había asumido un rol de poder dentro del restaurante y que Alfredo le permitía actuar de esa manera sin cuestionarla. Sin embargo, en medio de la hostilidad, Micaela encontró un pequeño rayo de luz en Selena, una joven mesera de origen humilde. Selena había notado que Micaela era diferente, que no encajaba en el ambiente de toxicidad del restaurante, y le mostró pequeños gestos de amabilidad, aunque sin exponerse demasiado. «Es difícil trabajar aquí», le dijo Selena un día mientras compartían un descanso en la cocina. «Pero hay que aguantar. No todos tienen la suerte de conseguir otro empleo». Micaela la escuchó en silencio, comprendiendo la situación de los empleados y el temor que sentían a perder sus trabajos. La presión y el maltrato parecían haberse normalizado para muchos de ellos, y nadie se atrevía a levantar la voz. Pero Micaela sabía que no podía quedarse callada por mucho tiempo. Las cartas anónimas eran solo el inicio de lo que claramente era un problema más profundo. Su misión no solo era confirmar las acusaciones, sino encontrar la manera de reformar su restaurante y hacer justicia para aquellos que habían sido maltratados. Sin embargo,
entendió que para hacerlo, debía ser paciente y estratégica. Cada noche, al regresar a su casa, Micaela reflexionaba sobre lo que había presenciado durante el día. Sabía que la verdad debía ser revelada, pero necesitaba hacerlo de manera cuidadosa, para evitar que Alfredo y Paola ocultaran sus actos. No podía arriesgarse a perder la oportunidad de limpiar su empresa y restablecer la confianza que había sido traicionada. Los días pasaban, y Micaela continuaba con su misión encubierta en el restaurante. Aunque trataba de mantener la calma, el ambiente tóxico y hostil empezaba a hacer mella en ella. La actitud de Alfredo y Paola no había cambiado, y cada vez era más evidente el desprecio que sentían hacia ciertos empleados y clientes. Una tarde, mientras Micaela limpiaba una mesa cercana a la recepción, escuchó a Alfredo reprender a Gregorio por un error en la reserva de una mesa. Gregorio, con sus manos temblorosas, trataba de explicarse, pero Alfredo no estaba dispuesto a escuchar. «¿De nuevo, Gregorio? ¿Cuántas veces te he dicho que revises bien las reservaciones?», le espetó Alfredo, elevando la voz para que todos los empleados presentes pudieran escuchar. «Si no eres capaz de hacer una tarea tan simple, ¿para qué sigues aquí?». Gregorio, con la cabeza baja y las manos entrelazadas, trató de disculparse, pero Alfredo no le dio tiempo. «Eres un inútil», sentenció Alfredo. «Tal vez sea hora de buscar a alguien más competente». Micaela observó la escena en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. Era desgarrador ver cómo Alfredo trataba a Gregorio con tal desdén y falta de respeto. La frustración en el rostro del recepcionista era evidente, pero también lo era el miedo. Micaela comprendió que para Gregorio, mantener ese trabajo no era una opción, sino una necesidad. Alfredo se alejó de la recepción, murmurando insultos por lo bajo, y Gregorio intentó recomponerse para seguir trabajando. Micaela, aún afectada por lo que había presenciado, decidió acercarse al recepcionista. «¿Te encuentras bien?», le preguntó en voz baja, con un tono de preocupación genuina. Gregorio asintió, pero su expresión decía lo contrario. «Estoy bien, señorita Laura», respondió, utilizando el nombre falso de Micaela. «Estoy acostumbrado. Alfredo siempre ha sido así». La resignación en la voz de Gregorio hizo que Micaela se sintiera aún más decidida a cambiar esa situación. Sabía que no podía rebelarse todavía, pero también sabía que no podía seguir siendo solo una espectadora. Durante el turno del almuerzo, la situación empeoró. El restaurante estaba lleno de clientes, y Paola había asumido su papel de coordinadora con un aire de superioridad y frialdad que Micaela comenzaba a conocer bien. La joven empresaria se encontraba sirviendo en la terraza, donde se sentaban varios grupos de turistas que habían llegado al restaurante por recomendaciones. En uno de los momentos más tensos, Paola se acercó a una pareja de turistas asiáticos que estaban tratando de pedir sus platillos con dificultades en el idioma. La expresión de Paola era de impaciencia, y su tono de voz se volvió cada vez más cortante. «Si no entienden lo que les digo, no puedo hacer nada», les espetó en un español atropellado, sin esfuerzo por hacerse entender. Micaela se acercó rápidamente para intervenir y, con calma, se ofreció a ayudar en la traducción. Paola la miró con desdén, pero no se opuso. «Yo me encargo», dijo Micaela con una sonrisa hacia la pareja. Mientras les explicaba el menú, Paola se alejó murmurando algo inaudible. La situación se resolvió, pero Micaela sintió un frío resentimiento por parte de Paola, que no tardó en materializarse. Minutos después, la encargada se acercó a Micaela con la misma actitud despectiva que había mostrado hacia los clientes. «¿Te crees muy lista, no?», le dijo, con una sonrisa sarcástica. «Ayudar a esos clientes no te va a hacer ganar puntos aquí, Laura. Aquí, o sigues las reglas o te vas». Paola continuó dándole la espalda, dejando claro que no toleraría la intervención de Micaela en su territorio. Aunque Micaela se mantuvo en calma, las insinuaciones racistas y la hostilidad hacia los clientes extranjeros confirmaron las sospechas que había tenido desde el principio. En los días que siguieron, la situación se volvió cada vez más insoportable.
Alfredo parecía haber decidido usar a Micaela como su nuevo blanco, relegándola a las tareas más humillantes y criticándola por cualquier pequeño error. En una ocasión, mientras Micaela limpiaba una mesa cercana a la barra, Alfredo se acercó y le habló en voz baja, pero con un tono de desdén inconfundible. «Hazlo bien esta vez, Laura», le dijo. «No quiero tener que estar limpiando lo que tú no sabes hacer». Micaela apretó los dientes, conteniendo la indignación que sentía por ser tratada de esa manera en su propio restaurante. Sabía que debía mantener la compostura y resistir la tentación de rebelarse, pero cada comentario hiriente la acercaba un paso más a su límite. El momento más difícil llegó un día en que Alfredo decidió humillarla públicamente. Micaela estaba sirviendo a un grupo de jóvenes estudiantes que habían llegado al restaurante para celebrar un cumpleaños. La situación parecía tranquila, hasta que Alfredo se acercó y observó detenidamente la mesa que ella había limpiado. «¿Es en serio?», dijo Alfredo en voz alta, llamando la atención de los demás empleados. «¿Ni siquiera puedes limpiar una mesa correctamente?». Micaela lo miró, sorprendida por su tono, pero no respondió. Alfredo tomó una servilleta y la pasó por el borde de la mesa, mostrándole una mancha casi imperceptible. «Esto es inaceptable», gritó, con una expresión de burla en el rostro. «Tal vez no te enseñaron cómo se hacen las cosas aquí, pero no voy a permitir que me dejes mal frente a los clientes». Los estudiantes miraron la escena con incomodidad, y Micaela sintió como sus manos comenzaban a temblar. Las palabras de Alfredo eran hirientes, pero lo que más le dolía era la impotencia de no poder responderle y revelar quién era en realidad. En ese momento, se dio cuenta de lo que sus empleados debían soportar todos los días. La humillación, el miedo constante a perder el trabajo, la falta de respeto, todo era parte de un sistema que Alfredo y Paola habían impuesto sin cuestionarse, confiados en que nadie los iba a desafiar. Micaela se retiró a la cocina, sintiendo que la rabia y la impotencia se acumulaban en su pecho. Era doloroso ser tratada de esa manera en el lugar que había construido con tanto esfuerzo, pero sabía que debía resistir. El momento de actuar llegaría pronto, y cuando eso ocurriera, se aseguraría de que la verdad saliera a la luz. Mientras se lavaba las manos en el fregadero, pensó en Gregorio, en Selena y en los otros empleados que habían sido víctimas de la crueldad de Alfredo y Paola. Ellos necesitaban un cambio, y Micaela se lo iba a dar. Pronto llegaría el momento de revelar su verdadera identidad y tomar el control de la situación. Pero, por ahora, debía esperar y seguir observando. Después de varios días de observación y recopilación de pruebas, Micaela estaba lista para enfrentar a Alfredo y Paola. Sabía que la situación no podía prolongarse más. Cada día que pasaba, los empleados seguían sufriendo en un ambiente tóxico e injusto. La impotencia de Gregorio, la resignación de Selena y la indiferencia de Alfredo y Paola la habían empujado al límite de su paciencia. Era hora de revelar quién era realmente y tomar el control de su empresa. Micaela eligió una noche para llevar a cabo la confrontación. Sabía que ese era uno de los momentos más concurridos del restaurante y que habría una cantidad considerable de empleados y clientes presentes. Quería que todos fueran testigos, para asegurarse de que las acciones de Alfredo y Paola quedaran expuestas de manera inequívoca. Se dirigió al restaurante como siempre, con su uniforme de mesera y su nombre falso. Mientras servía a los clientes y organizaba la vajilla en la cocina, su mente no dejaba de repasar lo que estaba a punto de hacer. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad, no solo por ella misma, sino por todas las personas que habían sido afectadas por los abusos. La noche avanzó, y Micaela esperó el momento perfecto para reunir a todos los empleados en el salón principal. Alrededor de las 10 de la noche, pidió a Gregorio que llamara a todo el personal al área de la recepción, bajo el pretexto de una reunión improvisada. Gregorio, aunque desconcertado, obedeció la orden. Alfredo y Paola llegaron con expresión de curiosidad, acompañados por el resto del equipo. Gregorio, Selena y algunos otros empleados se miraban entre sí con confusión, sin saber qué estaba pasando. Micaela estaba al frente de la sala, con las manos entrelazadas y la mirada firme. Respiró hondo y dio un paso adelante.
Gracias a todos por venir, comenzó Micaela, su voz firme pero serena. He estado trabajando aquí por un tiempo, y he visto muchas cosas que me han llevado a convocarlos a esta reunión. Alfredo y Paola se miraron entre sí, claramente molestos por la interrupción. Alfredo, como siempre, intentó tomar el control de la situación. ¿Qué es esto?, preguntó Alfredo, en tono autoritario. Tú no eres nadie para reunir al equipo. ¿Qué te hace pensar que puedes dar órdenes aquí? Micaela lo miró con calma, sintiendo cómo la indignación que había contenido durante días comenzaba a transformarse en determinación. No soy solo una empleada más, respondió Micaela, con una tranquilidad que contrastaba con la tensión en la sala. De hecho, ni siquiera me llamo Laura García. Las miradas de los empleados se volvieron hacia ella, y un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Paola frunció el ceño, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Entonces quién eres?, preguntó Paola, con un tono sarcástico. Micaela dejó pasar unos segundos antes de responder. Quería que todos sintieran el peso de lo que iba a decir. Soy Micaela Sanz, dijo finalmente, en voz alta y clara. Soy la dueña de este restaurante y de toda esta cadena. El impacto de sus palabras fue inmediato. Los empleados comenzaron a murmurar con incredulidad, y algunos de ellos miraron a Micaela como si acabaran de ver un fantasma. Alfredo y Paola, por otro lado, palidecieron al escuchar el nombre. La incredulidad se convirtió rápidamente en pánico. Eso no es posible, balbuceó Paola, tratando de aferrarse a su autoridad. Tú, no puedes ser. Créeme, lo soy, interrumpió Micaela, con firmeza. Y me he infiltrado aquí para ver con mis propios ojos cómo se maneja mi restaurante. Alfredo intentó recobrar la compostura, pero no pudo ocultar su nerviosismo. Apretó los puños y se acercó a Micaela con una actitud desafiante. ¿Y qué crees haber descubierto, dijo Alfredo, tratando de intimidarla. Aquí todo se ha hecho de acuerdo con las reglas. Micaela lo miró directamente a los ojos, sin desviar la mirada. He visto cómo se maltrata a los empleados y cómo se discrimina a los clientes, dijo Micaela, con un tono cortante. He visto cómo tú, Alfredo, humillas a los trabajadores que deberías estar liderando y cómo tú, Paola, tratas a los clientes con desprecio solo por no parecer lo suficientemente importantes. Los empleados guardaron silencio, esperando a ver cómo reaccionarían Alfredo y Paola. Ninguno de los dos parecía tener una respuesta coherente. Esto no puede estar pasando, murmuró Paola, con una voz apenas audible. Llevo años construyendo este negocio, continuó Micaela. Y no voy a permitir que personas como ustedes destruyan todo lo que he trabajado por conseguir. El tono de Micaela era sereno pero decidido, y sus palabras dejaban claro que no estaba dispuesta a negociar. Alfredo y Paola sabían que la situación estaba fuera de su control, y la desesperación se reflejaba en sus rostros. A partir de este momento, Alfredo, estás despedido, anunció Micaela, sin vacilar. ¿Y tú también, Paola? Algunos empleados no pudieron evitar expresar su alivio en susurros, mientras otros se quedaron atónitos, aún procesando lo que estaba ocurriendo. Micaela sabía que había hecho lo correcto, pero también era consciente de que había un largo camino por delante para reparar el daño. No puedes hacerme esto, dijo Alfredo, tratando de controlar su tono de voz. Yo he manejado este restaurante por años. Y en esos años te has aprovechado de tu posición para abusar de los empleados y de los clientes, respondió Micaela, sin ceder un centímetro. Este lugar necesita un cambio, y tú no serás parte de él. Alfredo se quedó sin palabras, y Paola no se atrevió a protestar. Ambos entendieron que su tiempo en el restaurante había llegado a su fin. Micaela había tomado una decisión, y nada ni nadie la haría retroceder. Micaela se volvió hacia los empleados y respiró hondo antes de continuar. Este restaurante será reformado, y cualquier persona que desee quedarse tendrá la oportunidad de ser parte de un nuevo comienzo,
anunció Micaela, con un tono firme. La discriminación, el maltrato y el abuso de poder no serán tolerados bajo mi liderazgo. Aquellos que estén dispuestos a apoyar este cambio son bienvenidos a quedarse. Selena, que había observado todo con una mezcla de asombro y admiración, se acercó tímidamente a Micaela. ¿De verdad lo dices en serio?, preguntó Selena, con un tono de voz que dejaba entrever esperanza. Micaela la miró y asintió. Lo digo en serio, Selena. Todos merecen ser tratados con dignidad y respeto, respondió Micaela, con sinceridad. Y tú también tienes un papel importante en este cambio. Los empleados comenzaron a reaccionar, agradeciendo en voz baja a Micaela por lo que había hecho. Por primera vez en mucho tiempo, el ambiente en el restaurante parecía cargado de alivio y optimismo. Micaela había enfrentado la verdad, tal como su padre le había enseñado. Había revelado su verdadera identidad y había tomado las riendas de la situación. Ahora, quedaba la tarea de reconstruir y sanar las heridas que habían sido infligidas durante años. Después de la revelación, el restaurante quedó en silencio, como si el aire estuviera cargado con la tensión de todo lo que había sucedido. Los empleados se dispersaron lentamente, procesando las palabras de Micaela y la abrupta salida de Alfredo y Paola. Micaela permaneció en el salón principal, observando cómo el ambiente se iba calmando poco a poco. Esa misma noche, después de despedir a Alfredo y a Paola, Micaela se reunió con los empleados restantes en una sesión improvisada en la cocina. Quería hablar con ellos y escuchar sus opiniones, sus miedos y sus ideas para el futuro del restaurante. A pesar de la tensión acumulada durante esos días, había algo que Micaela no podía ignorar: estos empleados habían sido los más afectados por el ambiente tóxico. Y ella necesitaba su apoyo para reconstruir el lugar desde cero. Gracias por quedarse, dijo Micaela, una vez que todos estuvieron presentes. Sé que ha sido una semana complicada, pero quiero que sepan que estoy aquí para escuchar lo que tengan que decir. Gregorio, que hasta ese momento había estado en silencio, fue el primero en hablar. Señora Sanz, no sé qué decir, comenzó, con la voz aún temblorosa. Nunca pensé que alguien como usted se tomaría el tiempo de ver lo que realmente pasaba aquí. Micaela lo miró con empatía y asintió. Gregorio, no deberías haber tenido que soportar este tipo de trato. Nadie debería, respondió Micaela. Lamento mucho no haber intervenido antes, pero ahora que estamos aquí, es momento de cambiar las cosas. Gregorio bajó la cabeza, visiblemente emocionado, y algunos otros empleados comenzaron a expresar su alivio. Fue en ese momento cuando Micaela se dio cuenta de que su presencia no solo había sido necesaria, sino urgente. Selena, que hasta ese momento se había mantenido al margen, levantó la mano tímidamente. Micaela le hizo un gesto para que hablara. Yo siempre tuve miedo de hablar porque temía perder mi trabajo, confesó Selena. Pero lo que usted ha hecho hoy me ha dado esperanza de que las cosas pueden cambiar. Gracias por decir eso, Selena, respondió Micaela, con una sonrisa. Y quiero que sepas que, a partir de ahora, todos ustedes tendrán un papel en la creación de un nuevo ambiente aquí. No podemos permitir que lo que pasó se repita. Durante esa conversación, Micaela no solo escuchó las preocupaciones de los empleados, sino que también les ofreció una segunda oportunidad. Les aseguró que cualquier persona que quisiera seguir siendo parte del equipo sería bienvenida, siempre y cuando estuvieran dispuestos a apoyar los nuevos valores del restaurante: respeto, igualdad y justicia. La reunión terminó con una sensación de optimismo y renovación. Micaela sabía que quedaba mucho trabajo por hacer, pero el primer paso había sido dado. Había enfrentado la verdad y había tomado las decisiones difíciles que eran necesarias para cambiar el rumbo del restaurante. En los días siguientes, Micaela se dedicó a reformar las políticas internas y a reorganizar el equipo. Realizó entrevistas individuales con los empleados,
escuchando sus experiencias y sus sugerencias para mejorar el ambiente laboral. También decidió crear un comité interno para supervisar las operaciones diarias y asegurarse de que los empleados pudieran expresar sus inquietudes de forma segura y anónima. Micaela aprovechó su tiempo en el restaurante para construir un nuevo liderazgo basado en la confianza y el respeto. Reforzó la importancia de la ética y el trato justo y dejó claro que no toleraría ninguna forma de discriminación o abuso. Además, organizó reuniones periódicas para evaluar el progreso y resolver cualquier problema que surgiera. Pero Micaela sabía que no podía hacer todo esto sola. Necesitaba rodearse de personas en las que pudiera confiar, personas que compartieran su visión y que estuvieran dispuestas a luchar por un cambio real. Por eso, decidió nombrar a Selena como jefa de meseros, dándole la oportunidad de asumir un rol de liderazgo y demostrar su valía. Selena, has demostrado ser una persona íntegra y valiente, le dijo Micaela durante una conversación privada. Y creo que tienes lo necesario para liderar al equipo de meseros. Selena no pudo ocultar su sorpresa y su emoción. Para ella, este nuevo puesto era una oportunidad de demostrar que, a pesar de las dificultades, podía ser una líder justa y responsable. Gracias por confiar en mí, señora Sanz, dijo Selena, con una sonrisa tímida. No me llame señora Sanz, respondió Micaela, sonriendo. Llámame Micaela. Estamos en esto juntas. Con el nuevo equipo en marcha y las reformas implementadas, el restaurante comenzó a recuperar su esencia y su propósito original. Micaela se aseguró de que todos los empleados entendieran que no estaban solos, y les hizo saber que siempre tendrían su apoyo. Sin embargo, Micaela no se conformó solo con reformar el restaurante. Decidió compartir su experiencia públicamente, denunciando los prejuicios y las injusticias que aún persistían en la industria gastronómica. Utilizó su posición como empresaria de éxito para inspirar a otros empresarios a tomar medidas y asegurarse de que sus negocios fueran lugares seguros y justos para todos. En una entrevista televisiva, Micaela relató su experiencia y explicó cómo había decidido infiltrarse en su propio restaurante para descubrir la verdad. Habló de los abusos que había presenciado y de la importancia de no quedarse callado ante la injusticia. Su testimonio conmovió a muchos, y su valentía se convirtió en un ejemplo a seguir. No se trata solo de tener éxito financiero, dijo Micaela durante la entrevista. Se trata de liderar con integridad y de ser responsables con aquellos que confían en nosotros. Como líderes, tenemos la obligación de enfrentar la verdad y de hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. El restaurante, que alguna vez fue un lugar de opresión y abuso, se transformó en un símbolo de cambio y de justicia. Micaela, junto con su nuevo equipo, trabajó incansablemente para asegurarse de que cada cliente y cada empleado se sintiera valorado y respetado. En cuanto a Alfredo y Paola, ambos enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Micaela se aseguró de que sus nombres quedaran registrados en la industria y que cualquier persona que intentara contratar a individuos con antecedentes de abuso tuviera conocimiento de lo que habían hecho. Finalmente, Micaela sintió que había cumplido con su misión. Había enfrentado la verdad, había tomado decisiones difíciles y había trabajado para construir un ambiente más justo. Había aprendido que el verdadero liderazgo no se trataba solo de mantener el control, sino de ser un ejemplo y de luchar por lo correcto. Y así, el restaurante renació, al igual que Micaela. Con más fuerza y determinación que nunca, estaba lista para continuar su misión de cambiar la industria desde adentro, un restaurante a la vez. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios, y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.